supe cómo sentirme o cómo reaccionar. What do you have there? What does it do? That'd be bad. What's with boots? Why is Carly I always don't know, I'm always wearing these boots. Today my special guest is the executive producer of the Amanda Show, Dan Schneider. Hi. To hold a big toe in your mouth? Check this out. Hands together for the one and only Dan Schneider. En los 2000, tras grandes éxitos como Rugrats y Hey Arnold de los 90s, Nickelodeon se convertiría en el canal líder en entretenimiento para niños y adolescentes, superando a Cartoon Network y al mismísimo Rey Ratón Disney Channel. Pero este éxito global no solo se debería a sus caricaturas, sino también a sus comedias adolescentes, siendo una de ellas Drake y Josh, protagonizada por Josh Peck y Drake Bell, siendo este último el actor que años después terminaría demostrando que detrás de escena pues los menores de edad no la pasaban nada bien y que de hecho, peor aún, no estaban seguros de depredadores sexuales. Una realidad triste e inquietante que para muchos, desde hace algunos años ya, era un secreto a voces. Hace algunos días, el conocido actor de Drake y Josh, Drake Bell, confesó en el documental Get On Set haber sido abusado por su entrenador de diálogo Brian Peck. Esto cuando actuaba en The Amanda Show, y por esta misma razón sería que lo hallaron culpable en el 2004 con 11 cargos de índole sexual. Para cuando se le dio esta condena, Drake Bell solo tenía 16 años y por lo que se sabe, ellos se habrían conocido en el año 2000. Es decir, 4 años antes. Brian había sido condenado, pero con todo este apoyo de mucha gente de la industria y fue muy traumático. Drake cuenta que se hizo muy amigo de su coach Brian porque pues tenían muchos intereses en común, además de que este señor se mostraba como una persona bastante alegre y empática, aunque esto evidentemente era solo una fachada para generar un vínculo con él y con su madre, quien de hecho creía que a través de este señor su hijo podía alcanzar la fama, ya que estamos hablando de alguien que ha trabajado con distintos famosos de Hollywood y por lo mismo bastante influyente en el medio. Encontró la manera de convencer a mi mamá, a todos los que me rodeaban y tenerme... ya sabes, siempre que quería hacer una audición o necesitaba ayuda para ensayar un diálogo, de alguna manera terminaba otra vez en casa de Brian. Pero a quien nunca lograría convencer es a Joe Bell, padre y representante de Drake, ya que este asegura que nunca se sintió cómodo con la amistad que su hijo tenía con Brian, teniendo en cuenta su edad y que solía, según su declaración, invadir el espacio personal de Drake cuando le daba indicaciones. Él pone de ejemplo un video antiguo en el que Brian está conversando con Leonardo DiCaprio cuando este era adolescente y le agarra el brazo. Una acción que parecería ser bastante inofensiva, pero no ante los ojos de este padre. Por lo que siguiendo su intuición intentaría alejarlo de su hijo, pero sin éxito. Ya que cuando se quejó con el equipo de producción, estos le dijeron que Brian era gay y que esa era su personalidad, dejando entrever que tal vez él lo estaba discriminando. En retrospectiva creo que debía haberlo visto, pero ya sabes, a esa edad no lo notas. Pero mi papá lo notó a la distancia. Por lo que Brian Peck siguió acercándose cada vez más a Drake, quien siendo tan chico depositó en él toda su confianza al punto de decidir que este tipo fuera quien le organizara su cumpleaños número 15. Para este entonces sus padres estaban distanciados y al parecer pues no se agradaban, y esta era la razón por la que no se comunicaban continuamente a pesar de tener un hijo en común. Situación que obviamente terminaría favoreciendo los sucios planes de Brian Peck. Este no solo conseguiría convencer a Drake y a su madre de que el padre no estaba manejando bien las finanzas de su hijo, sino también de escogerlo a él para que fuera su nuevo representante. Y de esta manera, siendo Brian todo un calculador y un manipulador, consiguió sacarse de encima al padre. Después de esto, su relación se volvió aún más cercana al punto de que Drake se quedaba a dormir en la casa de este señor, quien le ponía de excusa a la madre, ya fuera la distancia o la hora. Y una noche que me quedé en casa del productor Brian, me quedé en el sofá donde usualmente me quedaba y... Hasta ese entonces parecía que se trataba de una relación de amistad y de negocios como
tantas en el medio, hasta que una noche Drake despertó y vio que Brian estaba ahí con él. No entraré en detalles ya que es un tema pues bastante delicado, pero Drake dice que no fue un caso aislado, que Peck abusó en repetidas ocasiones y que él siendo tan chico, estando distanciado de su padre y viendo que Brian ya se había ganado la confianza de su madre y supongo yo pensando también en su futuro, pues se sentía atrapado, avergonzado e intimidado. Y me congelé y estaba asustado y no supe cómo sentirme o cómo reaccionar. Esta horrible situación llegaría a su fin en el año 2004 cuando el coach de diálogo Brian Peck sería hallado culpable por 11 cargos de índole sexual, siendo condenado a tan solo 16 meses de prisión, una sentencia que considero yo se vio bastante influenciada por las distintas peticiones de actores muy conocidos quienes le enviaron cartas al juez que casi pidiendo clemencia por este abusador. Entre estas personas se encontraban también el director Rich Carell y la directora de escena Beth Carell, quienes ya habían trabajado tanto con Brian Peck como con Drake en The Amanda Show. O sea que Nickelodeon, por lo visto, pues no tenía filtros a la hora de contratar a su gente. El día de la sentencia para Brian, me presenté en la corte y fue de lo peor que jamás he visto. Todo su lado en la corte estaba lleno. El punto es que para cuando salió esta noticia nadie sabía quién era la víctima de Brian Peck y es por esto mismo que tampoco se le hizo mucho énfasis a este caso. Pero lo cierto es que después de 20 años hoy sabemos que siempre se trató de Drake Bell. Cabe mencionar también que él ha dicho que el productor de Nickelodeon, Dan Schneider, sirvió de apoyo para él después de que él y su madre le hicieran saber pues todo lo que había sucedido. Pero lo cierto es que al parecer este productor pues también tendría mucho que ocultar, ya que no por nada hoy tantos le llaman el depredador de Nickelodeon. Como ya sabrán, la época dorada de Nickelodeon se dio entre los 90 y a principios de los 2000, gracias a sus exitosas comedias adolescentes. Entre estas están The Amanda Show, Victorious, Soy 101, iCarly, entre otras. Y la mente maestra detrás de todas estas series sería Dan Schneider, un actor que iniciaría su carrera de escritor en el año 1990 con All That, una serie muy popular que terminaría consiguiéndole un puesto dentro del plantel de creadores de Nickelodeon, para más adelante convertirse en el productor y guionista estrella de esta cadena de entretenimiento. Put your hands together for the one and only Dan Schneider. En esta serie llamada All That también aparecería el mismísimo Brian Peck interpretando a Picker Boy. Y de hecho, una de sus escenas está circulando por todo internet a raíz de la confesión de Drake Bell. Y se las voy a mostrar aquí para que juzguen ustedes mismos. Pero mientras la ven, no olviden que este señor fue condenado por abuso sexual y que esta serie era escrita por Dan Schneider. Anyone? A pickle. Thank you. Pero si creen que Brian Peck fue el único abusador dentro de Nickelodeon y con el que Dan Schneider trabajó, pues no. También está Jason Handy, quien era asistente de producción en All That y en The Amanda Show, el cual llevaba el proceso de una niña llamada Brandy, que tan solo tenía 11 años. Esta también de hecho tenía pues apariciones dentro de esta serie de All That. Y pues todo comenzó cuando Jason le pide pues el correo y el número telefónico a la niña con la finalidad de mantener pues contacto con ella como actriz y con su madre. Hasta que un día esta niña pues toca la puerta de su madre y entre lágrimas le dice que Jason acababa de enviarle un correo con una foto del desnudo, haciéndose pues ya saben qué. Tras las investigaciones de la policía también se le encontrarían más de 10.000 elementos de pornografía infantil, por lo que fue sentenciado a 6 años de prisión.
they fell into his trap also. It went a little bit further on their end. Y esto 4 meses antes de que Brian Peck fuera acusado. En el 2014 sería también nuevamente detenido, pero esta vez por 2 cargos de... Y si creías que estos 2 casos eran excepciones dentro del plantel, pues no. Hubo también otro delincuente en Nickelodeon, Eselle Chanel, un asistente temporal de producción, quien fue declarado culpable en el año 2009 por mostrarle material pornográfico a un menor. Y de hecho, este mismo señor ya había sido arrestado en el año 2005 por molestar a un chico de 14 años. Además de este delincuente, también tenemos a Marty Weiss, quien en los 80s era un gestor de talentos que trabajaba especialmente con actores menores de edad. Estos clientes conseguirían papeles en los proyectos de canales como Disney para Buena Suerte Charlie y en Nickelodeon para iCarly. Gracias a este negocio se hizo pues un nombre en Hollywood con una reputación intachable hasta que Evan Hensey le acusó de haber abusado de él cuando tenía solo 11 años. Este chico ya con 18 dijo que Marty Weiss en su momento lo había amenazado con arruinar su carrera e incluso que lo había convencido de creer que tales actos eran comunes dentro de la industria. Además de esto, también saldría a la luz que Marty Weiss hacía pijamadas en su casa y viajes con clientes menores de edad, todo esto en el 2012, por lo que fue sentenciado a 1 año de prisión y a 5 años de libertad condicional, ya que en su casa pues no se le encontró nada que fuera incriminatorio. Una pena blanda a mi parecer, al igual que las anteriores, aunque es bueno saber que pues siempre estos señores estarán registrados como lo que son, delincuentes sexuales. Pero bueno, inicié esta sección hablando de Dan Schneider, el productor estrella de Nickelodeon, el responsable en parte de que esta cadena viviera pues su época dorada. Y lo incluí en este capítulo lleno de depredadores porque este señor hace un par de años, junto con la llegada del movimiento Me Too, recibiría denuncias y acusaciones públicas donde era señalado de acosar a actores menores de edad, de tener un fetiche con los pies y hasta de supuestos abusos. Y digo supuestos porque nunca existieron denuncias formales como tal, aunque de todas maneras puedo entender por qué este señor está en la mira de todo el mundo y por qué tantos le llaman Dan Patas Schneider. Antes de pasar a las acusaciones que hicieron los ex actores de Nick hacia Dan Schneider, los pondré en sintonía con lo difícil que era trabajar para él y con lo tóxico que era pues este ambiente laboral. Para la época dorada de Nickelodeon solo habían 2 mujeres en la sala de guionistas. Ambas han dicho que Dan solía ver porno en su ordenador y que pues obviamente era incómodo para ellas, que a veces le pedía a alguna de ellas que lo masajearan estando en la sala de guionistas o en el estudio, a lo que ellas no se rehusaban porque ir en contra de él podía significar su despido. And I'm like, okay, man, that is power. That is power. That you can just say you want something and it's done. Pero lo peor que enfrentaron fue que Dan Schneider le pidiera a Christy que se inclinara sobre la mesa y que actuara como si le estuvieran sodomizando. Y esto mientras hablaba de la inscripción escolar de una niña. Asqueroso. It was part of the course, like Strange Things of Used Dan, and that was just one of the things he thought was funny. Pero a quien también le solía pedir masajes era a Amanda Bynes, la niña que protagonizaba la serie The Amanda Show. Incluso esta misma actriz en el 2013 escribiría varios tweets en contra de Dan Schneider. Uno de ellos daba a entender que él le habría ofrecido una cantidad de dinero por una foto de sus pies. En otro aseguraría que para mantener su libertad debía seguir haciendo lo que le decían. No especifica si sus padres o los medios, pero bueno. Creo que uno de sus peores tweets es este que dice: ¿te imaginas tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te dejó embarazada? Y él honestamente pensar que esto pudiera ser cierto me da escalofríos. Quisiera estar segura de que este abuso sucedió
pero recuerdo también el nombre que Dan Snyder le asignó a Amanda Bynes para uno de sus personajes en The Amanda Show, cuando solo era una niña, y no sé qué pensar. So, Penelope Tate is a character that Jan created. My name is Penelope Tate. He came up with the name Penelope Tate. The Tate is a part of the body that's between the and the ¿Por qué llamarías así a una niña? Y esto no me lo estoy inventando yo, ¿ok? La escritora Christie afirmó que Dan Snyder les dijo a los escritores que debían mantener incluso en secreto el verdadero significado de este nombre. Y centrándonos en el tema del supuesto fetiche de Dan Snyder, como les había dicho, Amanda lo acusaría indirectamente de haberle pedido foto de sus pies. Y esto no es un caso aislado. Hay otra actriz que también lo acusa de lo mismo. Esta es Alexa Nicholas de Soy 101, quien asegura que este productor pagaba con tal de poder tomarle fotos a los pies de los niños. Ella cuenta que Dan Snyder siempre llevaba una cámara digital, lo cual concuerda con todas esas grabaciones que están circulando por ahí, donde se le ve grabando a distintos actores sin avisarles ni siquiera, como por ejemplo con el elenco de iCarly o el de Victorious. Pero bueno, siguiendo con este tema, Alexa dice que él le pedía fotos a los niños, y que pues muchos de los padres accedían, porque pues en ese entonces como que la gente no era muy consciente de que existían pues estos fetiches, ¿no? Con los pies y esas cosas. Y es imposible hacer de cuenta que este productor no tenía una obsesión, un fetiche con los pies, si solo en iCarly hay numerosas escenas en las que los actores deben masajear o mostrar sus pies ante la cámara, aun siendo innecesario. Recuerden que este era un programa destinado a adolescentes y niños que no captaban estas referencias o no notaban cuando uno de sus personajes favoritos estaba siendo utilizado. Como bien podría ser en el caso de Ariana Grande cuando formaba parte del elenco de Victorious. Que creo que volviendo a ver sus escenas, pues ya no nos resultan para nada graciosas, sino todo lo contrario, bastante inapropiadas. Es obvio y asqueroso lo que buscaba Dan Snyder y su equipo al pedirle realizar pues estos comportamientos inadecuados. Volviendo a iCarly, el actor Noah Monk, quien era Gibby dentro de la serie, opinaría en un podcast acerca de las acusaciones contra Dan Snyder. Él dijo que el productor nunca abusó de su poder con él, pero que sí era obvio que existía pues un fetiche con los pies. Algo que no notó cuando tenía 15 años, pero que ahora mirando en retrospectiva, sí, o sea, era evidente. Además de que también sabemos que el actor que interpretaba a Spencer, Jory Traynor, también permanecía detrás de escena aun cuando él no tenía nada que filmar. Y creo yo que él, además de preocuparse por estos chicos, ya había notado alguna intención maliciosa detrás. Hi, cuteness. Hi, cuteness. Hey, you weirdo. También tenemos las declaraciones de Janet McCarthy, quien le daba vida a nuestra queridísima Sam Puckett en iCarly. Esta chica contaría a través de su libro Me alegro que mi madre haya muerto, que el creador había abusado emocionalmente de ella ofreciéndole alcohol y sexo. Y pues todos entendemos que por creador se refiere pues a Dan Snyder, que ni bien cumplió los 18, este señor le invitaría a beber diciéndole que pues eso era algo que todo el elenco de Victorious hacía y que no había problema, que aprovechara porque nadie la estaba viendo. También compartió que el creador solía darle palmadas en los hombros, que luego pues se convertían en un masaje. Ella cuenta que quería decirle que se detuviera, pero temía que él lo pudiera ofender, ya que pues es sabido que este señor era grosero con su equipo de trabajo cuando no obtenía lo que quería. Y para rematar, esta actriz asegura que altos ejecutivos de Nickelodeon le ofrecieron hasta $300,000 con tal de que no hablara públicamente de su mala experiencia dentro de esta cadena de televisión. Me encantaría que los niños no tuvieran nada que ver con trabajar y con ser expuestos, ya sea en la televisión o en las plataformas digitales, pero sé que es algo muy difícil de controlar. Hay padres, como en el caso de Janet McCarthy, que con tal de
obtener dinero, pues no les va a interesar el estado emocional y físico de sus hijos. Suena feo, pero es la realidad. Como también tenemos a los padres de los canales familiares, muchos de ellos también están a sus hijos con tal de obtener más vistas. Es triste y repugnante, pero pues este será tema para otro video. Creo que una buena manera de intentar frenar esto es no consumir este tipo de contenido y alzar la voz en cuanto percibamos algo indebido. Recordemos que pues son solo niños, muchos de ellos no deciden hacerse conocidos o famosos, sino que son sus padres quienes deciden pues por ellos, pasando por encima de su derecho a decidir y muchas veces recargando en ellos el peso de ser la fuente de ingreso de toda una familia, cuando son solo niños. Niños que están tratando de cierta manera hacer felices a sus padres y a sus jefes, cuando no deberían tener jefes.